Nunca pensé que sería yo la que traicionara primero. Pero él me empujó a hacerlo sin siquiera saberlo y todavía me arde admitirlo porque sé que, en el fondo, no era ese tipo de mujer, o al menos eso creía antes de que todo se torciera aquella tarde en la que mi vida dio un giro que jamás imaginé, un giro que empezó con una simple confusión, casi un chiste del destino, y terminó convirtiéndose en la decisión más egoísta y más intensa de mi vida. Yo llevaba 12 años casada con Daniel, el hombre que pensé que sería mi refugio para siempre, el que decía que me conocía como nadie, aunque a veces, mientras desayunábamos en silencio, me daba cuenta de que ya no sabía ni en qué pensaba. Él estaba siempre cansado, siempre ocupado, siempre con prisas, y yo, que antes era la mujer que reía por cualquier tontería, me convertí en esa sombra que camina detrás de su propio marido sin que él note el frío que deja. Nunca lo culpo del todo, la rutina nos tragó, nos fue apagando de a poco. Y yo me conformé tanto tiempo que ya ni recordaba que se sentía que alguien te mirara con presencia. Todo cambió el día que recibí un mensaje en mi correo, uno que claramente no era para mí. Laura, te prometo que mañana si llego, no puedo dejar de pensar en lo que hicimos, en cómo temblaste. La primera vez que lo leí me quedé helada, pensé que era una broma pesada, o spam, pero venía con un archivo adjunto, una foto borrosa de un atardecer, nada comprometedor pero íntimo en su propia forma. Le contesté solo por educación, creo que te equivocaste de dirección, nada más. Y él respondió en segundos, perdón, de verdad, qué vergüenza, soy Julián. No sé cómo pude escribir mal. Gracias por avisar. No sé por qué, pero había algo en su disculpa, en su manera de escribir, que me hizo sonreír después de tantas semanas con la cara dura, así que seguimos hablando, primero muy por encima, casi riéndonos de la confusión, luego compartiendo pequeñas cosas del día, nada grave. Nada que pudiera llamarse coqueteo, o al menos eso me repetía para no sentirme culpable. Pero había algo en él, algo cálido, atento, una forma de escuchar que hacía años no sentía. La primera vez que escuché su voz fue por accidente, me envió una nota de audio sin querer y su ay, perdón, eso era para mi jefe sonó tan humano, tan cercano, que me quedé repitiendo el audio como si quisiera memorizar la sensación que me provocaba. Pasaron semanas así, mensajes sueltos. Conversaciones que empezaron a volverse profundas sin que ninguno lo dijera en voz alta, y un día, sin planearlo, me preguntó si podía verme porque necesitaba contarme algo en persona. Le dije que no debía, que ya estábamos cruzando una línea, pero él respondió con una sinceridad que me hizo temblar, no quiero nada malo, solo quiero verte para comprobar que eres real. Nos encontramos en una cafetería pequeña, escondida, y cuando lo vi entrar con esa sonrisa nerviosa, supe que estaba perdida. No era un Adonis ni una fantasía imposible, era un hombre con una presencia suave, una mirada que me desnudaba de una forma que nadie había hecho en años. Hablamos como si nos conociéramos desde antes de nuestras propias vidas, y cuando rozó mi mano, apenas un segundo, mi pecho explotó en algo que no fue deseo al principio, sino alivio. No planeé besarlo, no planeé acostarme con él semanas después, no planeé nada. Solo me dejé arrastrar por esa sensación de volver a existir, de volver a ser vista, de volver a sentir mi piel vibrar. Cada vez que estaba con él me olvidaba del mundo, y cada vez que regresaba a casa me consumía la culpa. Daniel me miraba como si sospechara algo, pero seguía demasiado metido en su trabajo para preguntar en serio. Yo me decía que iba a parar, que lo terminaría pronto, que solo necesitaba un último encuentro, una última conversación, una última caricia, siempre una última. Hasta que una noche Julián me abrazó y me dijo, con la voz rota, tengo que confesarte algo. Mi corazón se paralizó porque supe que nada bueno podía empezar así. Me contó que sí, que aquel correo que me envió por error no fue un error del todo, que llevaba meses siguiéndome en redes, que había visto una foto mía publicada por una amiga en común y que, sin saber por qué, se obsesionó con la idea de hablar conmigo, pero que no sabía cómo acercarse sin parecer un loco, así que usó aquel truco estúpido del correo equivocado y que jamás pensó que yo respondería. Sentí como la habitación se me cerraba encima, de pronto toda nuestra historia tenía un sabor extraño, como si hubiera sido escrita y dirigida sin que yo lo supiera. Me levanté, temblando, diciéndole que no quería verlo más, que todo estaba mal, que me había mentido desde el principio, pero él me agarró de la mano y solo dijo, no te enamoré con mentira, solo usé una para encontrarte. No pude responderle. Me fui.
Ese mismo día, cuando llegué a casa intentando recomponerme, Daniel estaba sentado en el sofá, mirándome de una manera que me heló la sangre. En su mano tenía mi teléfono. ¿Quién es Julián?, preguntó con una calma tan afilada que me cortó por dentro. Sentí el mundo desmoronarse, intenté hablar, explicarle, decirle algo, lo que fuera, pero él solo negó con la cabeza, cansado, roto, y dijo algo que me fulminó: no puedo creer que lo hayas hecho tú. Yo estaba intentando arreglar lo nuestro, de verdad estaba intentando volver a ti. Y entonces lo supe, él también veía que nos habíamos perdido, pero nunca imaginé que, justo cuando estaba volviendo, yo ya estaba en otro lugar, en otro cuerpo, en otra historia que ni siquiera me pertenecía por completo. Y lo peor, lo más devastador, fue que esa misma noche recibí un último mensaje de Julián. Daniel me escribió. Lo sabía todo. Cuida de ti. No voy a volver a molestarte. Él sabía quién era mi marido. Él sabía todo. Y aún así jugó conmigo, o tal vez solo jugó con el destino. Nunca imaginé que terminaría así, con los dos hombres alejándose al mismo tiempo, como si yo hubiera sido el error de ambos, como si ninguno quisiera quedarse con la mujer que mentía. Y ahora estoy aquí, hablándote a ti, tratando de entender en qué momento se rompió mi brújula moral, en qué instante dejé de ser yo. Dime, lo que vino después fue como caminar descalza sobre cristales, cada paso una punzada distinta, cada decisión un recordatorio de que ya no había vuelta atrás, que había roto algo que no se repara con un simple perdón, y aún así yo seguía respirando, seguía despertándome cada mañana con esa sensación amarga de que mi vida se había desdoblado en dos caminos que ya no sabía cómo unir. Daniel dejó de hablarme más de lo necesario, se movía por la casa con ese silencio grueso que pesa más que los gritos, ese silencio que se pega a las paredes, que te observa cuando crees que nadie te mira. Me evitaba sin evitarme del todo, como si no supiera si quería que yo desapareciera o si quería seguir odiándome un poco más cada día. Y yo tenía tanto miedo de perderlo, pero al mismo tiempo tenía miedo de querer recuperarlo solo por culpa, miedo de estar confundiendo arrepentimiento con amor. Julián, por su parte, desapareció por completo, ni un mensaje, ni una llamada, nada. Su ausencia se sintió como un agujero entre las costillas, uno que me dolía admitir porque, ¿con qué derecho me dolía perder a alguien que entró a mi vida mintiendo? Pero la verdad es que yo necesitaba que él me buscara, aunque fuera para cerrarlo todo, aunque fuera para insultarme o culparme, necesitaba escucharlo una última vez para entender que había sido real entre nosotros. Pasé días sin comer bien, sin dormir más de 2 horas, sintiendo que mi mente era un cuarto oscuro donde cada recuerdo tropezaba con otro. Una noche, por fin, reuní el valor para hablar con Daniel. Él estaba en el estudio, mirando algo en su computadora, y yo me paré en la puerta como si pidiera permiso para entrar a mi propia vida. «Daniel, ¿podemos hablar?», murmuré. Él no se giró, solo respondió un seco «no sé si hay algo más que decir». Me acerqué igual, respirando hondo porque mis piernas temblaban. «Solo necesito que me escuches, no para justificarme, sino porque de verdad quiero que entiendas qué pasó». Su mandíbula se tensó. «Sé exactamente qué pasó». «Me engañaste». «Sí», susurré, sintiendo como la palabra me hacía arder los ojos. «Pero antes de juzgarme por lo que hice, quiero que recuerdes cómo estábamos». «Ya no me mirabas, Daniel. Ya no estabas». Él finalmente se giró hacia mí. Y su mirada tenía un dolor tan profundo que me hizo retroceder un paso. ¿Y eso te da derecho a destruir lo que teníamos? Yo estaba cansado, sí. Estaba perdido, sí. Pero nunca pensé que tú serías la primera en cruzar esa línea. Tragué saliva, sintiendo como mis piernas se aflojaban. No lo planeé. Solo pasó. No, interrumpió él con voz quebrada. Las cosas no solo pasan. Se eligen. Me quedé en silencio. Porque tenía razón. Se eligen. Y yo elegí. Esa noche me dormí en el sofá. Y no sé si fue por cansancio, por desesperación o por esa necesidad ridícula de aferrarme a algo, pero terminé revisando mi teléfono buscando el nombre de Julián una y otra vez aunque sabía que no iba a aparecer nada nuevo. Pero cuando ya estaba por rendirme, vi algo que me heló la sangre, un mensaje archivado.
Uno que yo no había visto, uno enviado justo la noche en la que Daniel confrontó a Julián. Estoy en el parking del centro comercial donde nos vimos la primera vez. Si quieres despedirte o insultarme o lo que sea, estaré aquí por 1 hora. Mi corazón se desbocó. Ese mensaje tenía días. Ya era tarde, completamente inútil, pero algo en mí empezó a arder, como si esa oportunidad perdida me clavara una espina más profunda. Pasé toda la noche leyendo y releyendo esas líneas, imaginando si él se quedó esperándome, si miró su reloj, si pensó que lo había abandonado como él me había abandonado cuando confesó la verdad. A la mañana siguiente, Daniel salió temprano a trabajar sin mirarme, sin decir adiós. Me quedé sola en la cocina, con una taza de café que no sabía a nada, pensando en que quizás lo que necesitaba era cerrar de verdad ese capítulo con Julián, aunque solo fuera para poder enfrentar el desastre que era mi matrimonio. Tomé las llaves del coche y conduje hacia el lugar donde él me había dicho que esperó. No sé qué esperaba encontrar, tal vez un rastro, un recuerdo, un eco, algo. Y me quedé ahí, dentro del coche, mirando ese pedazo de asfalto donde nuestras vidas habían empezado a enredarse. Y entonces vi algo. Una nota, pequeña, doblada, clavada en la madera del poste cerca del que solíamos estacionarnos. Me acerqué como si caminara en un sueño. La tomé con dedos temblorosos. Era su letra. Si alguna vez vuelves aquí, significa que sientes lo mismo que yo. Pero si no me buscas, lo entenderé. No quiero destruir tu vida. Aunque tú hayas destruido la mía sin saberlo. Me derrumbé ahí mismo, apoyada en ese poste absurdo, llorando como si me estuviera partiendo en dos. Porque por primera vez entendí que no era solo mi vida la que había roto. Había arrastrado a 2 hombres a un torbellino que ninguno merece. Guardé la nota en mi bolsillo, sin saber qué hacer, sin saber qué decisión tomar. Al llegar a casa, encontré a Daniel otra vez en el sofá, esta vez con una maleta cerca. No me voy todavía, dijo apenas me vio, pero necesito espacio. ¿Y tú también? Mi garganta se cerró. Si te vas, ¿vuelves? Él no respondió. Ese silencio fue peor que cualquier verdad. Me encerré en el cuarto y casi sin pensarlo, marqué el número de Julián. No me contestó. Pero esta vez, después de unos minutos, llegó un mensaje, pensé que ya nunca más querrías escucharme. Y en ese momento supe que nada estaba resuelto, que mi corazón seguía dividido y que lo peor todavía no había pasado. Sentí que mis dedos temblaban mientras veía el mensaje de Julián iluminando la pantalla, como si esas palabras fueran una corriente eléctrica entrando directo a mi pecho. Respiré hondo, muy hondo, pero ni siquiera así pude calmar el vértigo que me recorría el cuerpo. Le respondí sin pensar, casi con impulso animal: necesito verte. No para volver a lo de antes, solo para entender. Para cerrar o para abrir, no sé. Pero necesito verte. Tardó unos segundos en aparecer él escribiendo, esos puntitos que se movían tan despacio que parecían burlarse de mi ansiedad, y finalmente llegó: dime dónde. Había una parte de mí, quizá la más sensata, la más madura, la más leal a la vida que tenía antes de todo este caos, que quería borrar el mensaje, apagar el móvil, encerrarme en la ducha y no salir hasta que el agua se llevara todo el dolor. Pero había otra parte, oscura y brillante al mismo tiempo, que decía ve, que susurraba no huyas, que insistía en que, aunque fuera un error, aunque fuera peligroso emocionalmente, aunque fuera estúpido, yo necesitaba enfrentarlo para poder seguir respirando. Elegí un parque a las afueras de la ciudad, uno donde nadie nos reconocería y donde el ruido de los árboles cubriría mis temblores. Llegué primero. Caminé un poco por el sendero, sintiendo el viento frío en la cara, el corazón golpeándome como si quisiera escapar del pecho. Y entonces lo vi. Apareció al final del camino, con las manos metidas en los bolsillos, el pelo un poco revuelto como si hubiera pasado horas sin dormir. Se detuvo a unos metros, sin atreverse a acercarse. Pensé que no vendrías, dijo, casi en un susurro. Yo también, respondí, sintiendo como las palabras me arañaban la garganta. Se acercó despacio, como si temiera que me desvaneciera si daba un paso demasiado brusco. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, pude ver la culpa en sus ojos, mezclada con algo más profundo.
Algo que me estremeció, cariño, o algo que se parecía demasiado al amor. Lo siento, dijo. Sé que lo que hice al principio fue manipulador. Pero todo lo que vino después fue real. No jugué contigo. Nunca quise que saliera así. Pero salió, respondí, sin poder evitar que la voz me temblara. Julián bajó la mirada, respiró hondo y dio un paso más. Mi cuerpo entero reaccionó, como si sus movimientos fueran señales que mis nervios reconocían demasiado bien. No te busqué después de que tu marido me escribió, explicó, porque pensé que necesitabas proteger tu vida, tu matrimonio, tu estabilidad. Yo no quiero ser el hombre que te rompe. No quiero ser la sombra que te persigue. Pero lo fuiste, dije, mirándolo directo a los ojos. Fuiste eso. Y fuiste más. Fuiste algo que no sé cómo nombrar. La tensión entre los dos era casi física, como si el aire vibrara con lo que no nos atrevíamos a admitir. Por un instante pensé que todo derivaría en otro beso, otro error, otro salto al vacío del que no podría escapar. Pero él retrocedió un paso, y eso me desarmó. Quiero que seas feliz, murmuró. Aunque no sea conmigo. Sentí que se me rompía algo que no sabía que estaba entero todavía. Y ahí, en medio de ese parque vacío, donde dos personas rotas intentaban no desmoronarse, pude decir lo que llevaba días quemándome dentro. No quiero perderlo todo, susurré. No quiero perder a Daniel. Pero tampoco quiero perder lo que sentí contigo. Y eso me hace sentir la peor persona del mundo. Julián cerró los ojos como si mis palabras fueran una herida nueva. No eres la peor persona, respondió. Eres una mujer que se estaba muriendo por dentro y encontró a alguien que la escuchó. Y yo me enamoré de esa mujer. Aunque nadie tenga derecho de juzgarte más duro que tú misma. Su frase me golpeó con una ternura insoportable. Me llevó un momento procesarla, otro momento aceptarla. Y cuando abrí la boca para contestar, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Daniel. Solo 3 palabras. Tienes razón. Hablemos. Me quedé helada. Julián vio el cambio en mi rostro y asintió sin pedir explicación, como si supiera que ese momento no le pertenecía. Ve, dijo con una serenidad que me partió en 2. Él es tu vida. Y si después de hablar con él, si después de mirar todo con claridad quieres decirme adiós o quieres decirme algo más, estaré aquí. ¿Aquí? Pregunté, confundida. Aquí, repitió, señalando el parque, ese lugar que ya tenía demasiado peso para mí. No hoy. No mañana. Cuando tú elijas. Si es que eliges. No supe qué más decir. Nos quedamos mirándonos como si estuviéramos memorizando el uno al otro antes de una despedida obligatoria. Y luego me fui. Caminé hacia el coche con el corazón dividido, con la garganta ardida, con las manos frías y la mente hecha un torbellino. En el trayecto a casa pensé en todo, en lo que había sido mi matrimonio, en lo que se había convertido, en lo que Julián significaba, en lo que aún podía salvar o perder. No sabía si Daniel quería hablar para reconstruir, para terminar, o para decirme algo que me destrozaría por completo. No sabía si yo estaba lista para enfrentar mis propias elecciones sin esconderme detrás de excusas. Solo sabía que lo que venía sería decisivo. Y cuando abrí la puerta de la casa esa tarde, vi algo que no esperaba. Daniel había puesto la maleta en el pasillo, pero no estaba llena. Ni vacía. Estaba abierta. A medio hacer. Como si él tampoco supiera si quería irse o quedarse. Se giró hacia mí con una expresión que nunca antes le había visto. Ni furia. Ni tristeza pura. Era vulnerabilidad. Y miedo. Y algo parecido a esperanza rota. Siéntate, me dijo. Esta vez, quiero escucharlo todo. Y quiero decirte algo que no te he dicho. Mi corazón se detuvo. Mi respiración también. Porque supe, en ese instante, que Daniel tenía su propia verdad que yo aún no conocía. Una verdad que podía cambiarlo todo. Me senté frente a él con las manos heladas y el corazón latiéndome como un puño desesperado. Daniel respiró hondo.
Apoyó los codos en las rodillas y se tomó unos segundos que parecieron eternos antes de hablar. Yo lo miraba sin parpadear, sin moverme, sintiendo que cada milímetro del aire entre nosotros estaba a punto de romperse. Antes de que sigas, dijo por fin, con una voz baja, rasposa, casi rota, yo necesito confesarte algo también. Un escalofrío me recorrió la espalda. No dije nada. No podía. Sé que estuve distante, continuó. Ausente. Perdido. Y sé que eso te empujó a buscar algo que yo dejé de darte. Pero la verdad no es tan simple. Se pasó una mano por la cara como si le pesara hasta la piel. Hace meses, yo también, conocí a alguien. Mi cuerpo se quedó frío, inmóvil, como si me apagara por dentro. Él levantó la mirada rápido, como si temiera mi reacción. No pasó nada físico, aclaró. Nunca la toqué, nunca la busqué de verdad. Pero hablábamos. Mucho. Sobre el trabajo. Sobre la vida. Sobre cosas que ya no hablaba contigo. Y yo me dejé llevar. Fue emocional. No sexual. Pero fue una traición, igual que la tuya, solo diferente. Sentí un nudo en la garganta que no sabía si era rabia, tristeza o un alivio extraño al saber que no había sido la única que se había perdido. ¿Quién es? Pregunté, con voz quebrada. Nadie importante ya, respondió rápido. Corté todo cuando empecé a darme cuenta de que estaba arruinando lo nuestro sin siquiera tocar a otra persona. Yo intenté volver, de verdad intenté, pero tú ya estabas lejos. No lo supe hasta que lo vi. Hasta que leí esos mensajes. Me llevé la mano a la boca. Una parte de mí quería gritarle, reclamarle por haberme culpado tanto cuando él también había cruzado una línea. Pero otra parte entendía demasiado bien lo que decía. Porque yo había hecho lo mismo. O peor. No te lo dije, continuó, porque tenía miedo de perderte. Y luego pensé que ya no tenía derecho a decir nada cuando descubrí lo tuyo. Pero ahora necesito ser honesto si queremos decidir algo. Un silencio profundo cayó entre nosotros. Era el tipo de silencio donde las verdades se acomodan, donde las máscaras se caen, donde ya no queda espacio para mentiras. ¿La sigues queriendo? Pregunté, sin poder evitarlo. Sus ojos se llenaron de tristeza. No la quise nunca, respondió. Solo me gustaba el espejo que me daba. Me hacía sentir visto. Importante. Necesario. Como tú te sentiste con él, supongo. Me dolió. Me dolió admitir que tenía razón. Me dolió como nuestras faltas se parecían más de lo que imaginaba. ¿Y ahora qué hacemos? Pregunté por fin. Daniel se quedó pensando un rato largo antes de hablar. No lo sé, admitió. Pero no quiero tomar una decisión desde la rabia. Ni desde la culpa. Quiero saber si todavía hay algo que salvar. Si todavía me quieres. Esa pregunta me atravesó como un cuchillo suave y lento. ¿Lo quería? Sí. De una forma profunda, antigua, llena de historia. Pero también había querido a Julián o lo que Julián representaba, la versión de mí misma que había dejado morir hacía años. No contesté de inmediato. No podía. Y Daniel tampoco insistió. Solo asintió, como si hubiera esperado mi silencio. Tómate el tiempo que necesites, me dijo. Yo también necesito el mío. No voy a irme hoy. Pero tampoco voy a forzar nada. Asentí con lágrimas en los ojos. Era lo más honesto que podía decirme. Esa noche dormimos en la misma casa, pero no en la misma cama. Él en el cuarto. Yo en el sofá. Y por primera vez en semanas, tuve la sensación de que el silencio entre nosotros no estaba hecho solo de dolor, sino también de posibilidad. A la mañana siguiente, salí temprano. Fui al parque. No sabía si encontraría a Julián. Ni siquiera sabía si quería encontrarlo. Pero fui igual, empujada por algo que necesitaba cerrarse. Llegué al mismo banco donde habíamos hablado la última vez. Y él estaba ahí. Sentado.
esperándome. Como si hubiera sabido que yo iba a regresar. Cuando me vio, se puso de pie despacio, con esa mezcla de ternura y miedo que reconocí al instante. ¿Vienes a despedirte?, preguntó. Me acerqué un poco. Sentí el corazón latirme en el cuello. Vengo a ser honesta, respondí. Por primera vez en mucho tiempo. Él tragó saliva, sin quitarme los ojos de encima. No quiero perderte, me dijo, con una sinceridad devastadora. Pero tampoco quiero retenerte. Respiré hondo. Muy hondo. No puedo quedarme contigo, confesé. No ahora. No así. No mientras mi vida esté rota en dos partes. No quiero repetirte la misma historia que ya viví. Sus ojos se llenaron de dolor, pero no intentó convencerme. No se acercó. No me tocó. Solo asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, pero igual le doliera recibirla. Si algún día, susurró, o cuando todo esté claro para ti, si algún día quieres buscarme, sabré que será real. Una lágrima cayó por mi mejilla antes de que pudiera detenerla. Gracias, logré decir. Por lo bueno. Incluso por lo malo. Porque todo me enseñó algo que tenía que aprender. Él sonrió triste. Hermoso. Humano. Cuida tu corazón, murmuró. Y si decides volver con él, hazlo porque lo amas, no porque te sientes culpable. Asentí. Y me fui. No miré atrás. No podía. No debía. Volví a casa con una paz extraña, rota pero sincera. Daniel estaba en la cocina preparando café. Me miró con una mezcla de incertidumbre y esperanza tenue. ¿Estás bien?, preguntó. Estoy intentando estarlo, respondí. Y quiero intentarlo contigo. Si tú también quieres. Daniel exhaló como si llevara semanas sin hacerlo de verdad. Y su sí fue tan honesto que supe que ese era el comienzo de algo nuevo. Imperfecto. Lento. Difícil. Pero nuestro. No sé si algún día buscaré a Julián. No sé si algún día él dejará de significar algo. Pero sí sé que, por primera vez en mucho tiempo, voy a elegir con claridad. Voy a elegir desde la verdad. Y no desde el vacío. Dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar?